Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar aquí, antes que nada. Y bueno, pues esta noche quería explicar un poquito cómo podemos gestionar todas esas personas, todos esos contactos que tanto buscamos, que tanto anhelamos y que una vez que llegan a nuestras manos, de repente le mandamos un mensaje a una persona o le mandamos dos y luego se nos olvida, se nos traspapela, ya no sabemos dónde llegó, dónde quedó y siempre hemos escuchado y todas sabemos por experiencia que no basta con una sola vez explicarle algo a alguien o decirle a alguien, mira estos productos de doTERRA, sino que normalmente hay que insistir un poquito más. Y con insistir no quiero decir agobiar a la persona, pero sí que es verdad que es necesario hacer más de un contacto, porque la persona va a necesitar un poquito más de información o porque va a necesitar un poquito más de, de a lo mejor testimonios, o a lo mejor pues simplemente en el primer momento en el que la contactamos no es el mejor momento para esa persona para comprar sus productos o no es el momento en el que quiere comenzar su negocio, pero sin embargo, si le ponemos un poquito más de paciencia, sí que esa persona va a conectar y sí que va a entrar en doTERRA, ¿no? Entonces, es muy importante tener un orden en estos prospectos que nosotros vamos a estar manejando como base para nuestro negocio. Entonces, ¿qué son los prospectos? Son esos clientes potenciales a los cuales le vas a querer vender tu producto o tu servicio. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar? Los puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Lo puedes encontrar en tu propia familia, que es el círculo primero al que tú le vas a compartir de las maravillas de los aceites esenciales y de los productos de doTERRA. También a tus amigos, a los compañeros de estudios, a los colegas del trabajo, también a conocidos que de repente no tengas una relación tan profunda, pero le puedes compartir también, o referidos, es decir, eh, amigos de amigos que al final llegan a ti. Entonces, esos son muchos datos que es necesario tener bien organizados para hacer un seguimiento que realmente valga la pena, porque si no, vamos a perder muchísimas oportunidades y es una pena. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es la de la famosa pipia, que consiste en todo el proceso que nosotros llevamos a cabo cuando hacemos el negocio en doTERRA. Es decir, primero nos preparamos, luego invitamos, luego presentamos, luego empoderamos a esa persona y luego le damos soporte o le prestamos apoyo. Entonces, en esa fase que va desde que invitamos a una persona a una primera charla, que le hemos de repente dicho que utilizamos los productos de doTERRA y está interesada, y entonces le invitamos a esa charla hasta que esa persona se inscribe en doTERRA y le damos el apoyo, nosotros tenemos que hacer un primer contacto, obviamente, luego le damos el seguimiento, ¿no? Le invitamos a las clases, le enviamos a lo mejor alguna publicidad de algún producto que esté de oferta que sepamos que le va a interesar. Y luego, una vez que le inscribimos, pues obviamente tenemos que estar en contacto con ella para saber qué tal fue, para explicarle cómo utilizar sus aceites y todo eso. Entonces, esta segunda parte que yo he puesto aquí abajo es un poquito como algo desglosado, ¿no? De esta pipia en general, que es la base del negocio de doTERRA, en la que es súper, súper, súper importante que tengamos bien organizados esos datos de esas personas que pueden llegar a querer entrar con nosotros al negocio o que pueden llegar a querer comprar simplemente los productos de doTERRA, los aceites esenciales, las vitaminas, el colágeno, todas esas cosas que gracias a Dios tenemos en doTERRA que son tan buenas. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlos? ¿Dónde están esos datos? A lo mejor te ha llegado un mensaje de WhatsApp, a lo mejor un mensaje en Facebook, un mensaje en Instagram, porque alguien vio alguna historia que pusiste, a lo mejor son mensajes de texto, son emails, o a lo mejor alguien te pasó una nota y tú escribiste en un cuaderno o en tu agenda el teléfono de la vecina de tu amiga que de repente le va a servir el aceite esencial para que sus hijas se les mejore una urticaria, por ejemplo. Entonces, hay muchos sitios en los que tú vas a estar recibiendo esa información una vez que estés haciendo el negocio. Si ya estás haciendo el negocio, ya lo sabes, que estás recibiendo información de muchos sitios. Entonces, ¿qué haces
con todos esos datos. No los vas a dejar ahí volando, los tienes que tener en algún sitio para poder aprovecharlos bien. Entonces, aquí he puesto 4 recursos básicos para organizar estos prospectos, ¿no? Esta información. La primera es en WhatsApp, WhatsApp Business, primordialmente. También puede ser un archivo físico que tengas si no te llevas bien con la tecnología, puedes tener una libreta. Ahora voy a explicar un poquito más de esto. Una base de datos en Excel o las hojas de datos de Google, que son completamente gratis, o algo un poquito más sofisticado, es una herramienta de CRM, que ahora un poquito más adelante voy a explicar lo que es y cómo sirven y cómo se usan y cuáles son las que yo recomiendo. Entonces, en primer lugar, las etiquetas en WhatsApp Business es pues casi que el recurso más básico y que aunque tengas otras herramientas, las vas a tener que implementar en tu teléfono si quieres tener la información un poquito más ordenada. Te ayudan a organizar los chats, los mensajes y entonces puedes encontrar con rapidez todos esos contactos. Las etiquetas se pueden crear con colores, con nombres y las puedes añadir a un chat completo o a mensajes específicos dentro del chat incluso. Entonces, aquí he puesto cómo se crean y cómo se editan las etiquetas. No quiero entrar mucho en eso porque es una cuestión técnica. Yo luego voy a compartir este documento de PDF, entonces vas a tener toda esta información. Es muy sencillo añadir etiquetas en WhatsApp Business. Hasta hace poquito tiempo se podían añadir hasta 20, pero ahora os voy a decir que con menos de 10 ya podéis tener todo organizado. Y una vez que haces una etiqueta, no es que es así para toda la vida, la puedes editar, la puedes cambiar, le puedes modificar el icono, el color, el nombre incluso. Entonces no hay ningún problema, hay margen de error. ¿Ok? Por cierto, para ver bien la pantalla he quitado las imágenes, ¿ok? Entonces, por favor, si alguien necesita hablar o lo que sea, podéis abrir el micrófono, preguntarme, decirme, escribir en el chat, me avisáis para que quede todo claro, porque al fin y al cabo, pues para eso estamos, ¿no? Esta es una charla muy amena que quiero que sea interactiva en la medida de lo posible, no esté yo solamente hablando y hablando y hablando. Entonces, podéis preguntarme lo que haga falta, ¿vale? Porque yo entiendo que son cuestiones un poquito más técnicas algunas y bueno, pues que nadie se pierda, vamos todas juntas, ¿ok? Entonces, aquí os muestro una imagen de cómo se ven las etiquetas en el teléfono una vez que las añades. Entonces, aquí veis que tienen diferentes colores y que cada una va a tener un nombre diferente. Entonces, ¿qué etiquetas son las que hay que tener para tener bien organizados los prospectos? Esto es algo que puede ser bastante personal, perdón, pero hay algunas que son como muy básicas para que puedas mantener organizados esos mensajes, esas personas y no se te pierdan por ahí. Entonces, el primero sería invitado a clase. Yo tengo una etiqueta así tal cual en mi teléfono y me sirve muchísimo porque si un día hay una clase intro, tanto sea que yo la voy a hacer como que la vaya a hacer cualquier otra persona del equipo, pues yo a esas personas las he contactado, les he hablado del producto un poquito, entonces quieren estar en una clase. Entonces yo las etiqueto, les pongo esa etiqueta de invitado a clase. Un rato antes de la clase, yo les voy a mandar un mensaje. Por supuesto, durante el día, pues les confirmo el link y les saludo y todo eso. Y luego un rato antes de la clase, puede ser una hora, puede ser media hora antes de la clase, yo entro a esa etiqueta y veo quiénes hay ahí. Y entonces yo les mando un mensaje a todos y les digo, hola, fulanita, ¿estás preparada para la clase? Mira, falta media hora, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me ha evitado muchísimas ausencias en las clases, porque a la gente le hablas y le dices, sí, mañana, ah, qué bien, mañana, sí, pero todos estamos muy ocupados y a lo largo del día mil cosas pueden pasar. Y igual que a ti se te puede pasar enviarle un recordatorio, a esa persona se le puede olvidar por completo entrar a la clase, ¿vale? No todo el mundo le da la misma importancia desde el principio o pues imprevistos pueden surgir, ¿no? Entonces, para que la persona no se pierda esa clase, que es muy importante que sea en directo y que no la vaya a escuchar luego grabada, que tiene muchísimo menos efecto,
pues ahí es muy importante que tengas una etiqueta para tenerlos bien localizados y rápidamente le puedes mandar un recordatorio. La siguiente es, la que yo recomiendo tener es interesado. Es una persona con la que estás hablando más o menos ya, pues, bueno, a lo mejor la quieres invitar a la clase o todavía la invitaste pero no pudo ir, pero tú sientes que sí que quiere todavía escuchar un poquito más del producto, entonces tú quieres seguir hablando con esa persona. Otra etiqueta que se llama primer contacto, que te recomiendo también, es esas personas las que a lo mejor te pasó el contacto a alguien y le mandaste un primer saludo y todavía estás pendiente que te conteste o la tienes pendiente de incluso mandarle tu mensaje. Entonces es importante para que lo vayas haciéndole el seguimiento, ¿no? Luego, después del primer contacto, la vas a ir etiquetando en los siguientes pasos, ¿no? Pues si está interesado, si está invitado a la clase, o sea, eso puedes incluso hacerlo como una secuencia, ¿no? De esas fases que pasa la persona desde que es un prospecto en frío, vamos a decir, hasta que se inscribe. Luego, yo tengo otra etiqueta que se llama inscritos, o sea, equipo en la que yo puedo identificar cuáles son las personas que yo he inscrito y mandarles mensajes importantes. A lo mejor puedes hacer una etiqueta de inscritos en México o inscritos en Israel y entonces a todos ellos pues les mandas un mensaje cuando sabes que hay alguna cuestión especial en ese país que necesitas comunicarle y entonces se lo mandas a todas esas personas. Si las tienes etiquetadas es mucho mejor, porque si no, ¿cómo te vas a acordar de memoria? Al principio tienes a lo mejor dos o tres personas en tu equipo y te acuerdas de ellas con nombre y apellido y todo. Y cuando tengas 50, 100, 200 o 500, con favor de Dios, te vas a acordar de todas estas personas, pero va a ser un poquito más difícil que cada vez y cada día le puedas enviar el mensaje que tú quieres o alguna cosa. Yo recomiendo siempre hablarle a cada persona de forma directa, de uno a uno, pero igual así, si tú no lo tienes etiquetado, es muy fácil que se te pierda alguna persona. Y la verdad, tampoco se siente tan agradable cuando uno sabe que la han dejado de lado porque no le ha llegado el mensaje que le llegó a su amiga, que mira que tal. Entonces, cuando tienes la etiqueta, te aseguras que no se te pierde ninguna. Y luego, otra etiqueta que es muy interesante es la de los testimonios, porque ahí si alguien, esa la puedes utilizar para los mensajes, ¿no? Que se puede hacer también dentro de un chat. Entonces, todos esos testimonios que tú luego vas a utilizar, que vas a poner a lo mejor en una red social, o que vas a poner en tus estados de WhatsApp, o que se lo vas a decir, se lo vas a pasar a otra persona que está un poco dudosa para que vea el testimonio, ¿no? que han tenido, pues los etiquetas y entonces los tienes a la mano siempre. No te hace falta tenerlos copiados en otro sitio ni nada de eso, sino que los tienes etiquetados y es muy fácil encontrarlos. Entonces, eso en cuanto a las etiquetas. Yo querría saber si hasta aquí está todo claro, si me seguís hasta ahora, o estáis todas muy calladas y sin cámara. Me siento un poco sola aquí. No, sí Muy está claro. clara la Gracias. explicación. Ok. No te escucho, Bacheva. Te decía que así, aquí andamos, creo que Ah, también lo vale. dijiste algunas. Ok. Pues, a ver. Bueno, entonces, la siguiente forma de organizar los prospectos es un archivo físico. Es decir, lo clásico, lo de siempre, un archivador en el que tengas una hojita o una ficha para cada persona o como lo quieras organizar. Yo no lo recomiendo tanto porque es pesado, no es nada dinámico y tampoco lo puedes llevar siempre encima. Al principio a lo mejor sí porque tienes dos o tres personas que te han contactado cuando llevas una semana, pero cuando llevas un año o llevas un mes, ya ese archivo se te va haciendo así, así, así y no lo puedes llevar encima. Entonces si no estás en tu casa no puedes hacer nada. Y una de las cosas más buenas que tiene este negocio es que puedes trabajar desde cualquier sitio. Pero aún así, si lo que te apetece es tener un archivo físico clásico, te recomiendo que en el archivador hagas diferentes secciones para saber
cuál es el estado de la relación que tienes con ese prospecto, si todavía es un primer contacto, si ya lo invitaste a la clase, entonces lo vas pasando de un sitio al otro. Y te recomendaría que para cuando tengas muchos, dentro de cada sección lo pongas por orden alfabético o por lugar geográfico o por orden de antigüedad, que haya también un orden, no que esté todo mezclado. Especialmente cuando es una cosa física, es muy importante que esté en orden. Luego también, pues tener una libreta, pero yo te recomiendo tener una libreta en la que, pues sí, en el momento quieres anotar alguna cosa o algo, pero luego esa información la vas a volcar en donde sea, ya sea en tu archivo físico, ya sea en tus etiquetas de WhatsApp Business que las vas a ordenar y le vas a poner alguna cosa y tal, o ya sea en una base de datos, lo que sea. Pero la idea de la libreta está muy bien para tenerlo como como primer sitio en el que tienes algo ahí anotado que necesites, pero luego ya lo tienes que ir volcando en lo que es tu base de datos. Ok, entonces, esta es una de las herramientas más interesantes, probablemente sea la que prácticamente todas hemos usado en algún momento de nuestra vida. Es una hoja de cálculo o Excel. Normalmente Excel hoy en día, no sé si cobran algo yo creo que cobran algo. Entonces, si no quieres tener Excel, puedes utilizar perfectamente las hojas de datos de Google, que las puedes tener en tu Google Drive y es muy sencillo abrir, creas un nuevo archivo desde Google Drive y lo pones como una hoja de datos. Y ahora, las columnas que yo te recomiendo que tengas, los datos importantes que necesitas tener de tus prospectos son el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque luego tienes a, pues por ejemplo, aquí en Israel tienes a Sara Israel y a lo mejor tienes pues más de una. O a lo mejor en España pues tienes a María Pérez y puedes tener muchas María Pérez, pero si ya le vas poniendo más datos, pues es más fácil encontrarla. Y que te digo yo, si pones solamente María, no la encuentras luego ni de broma. Entonces, nombre y apellido. El teléfono también, aquí se me ha olvidado ponerlo, pero el teléfono es súper importante que lo tengas. Y luego, aquí vas a ir marcando si ya hiciste esto o no. Es decir, primer contacto, ¿ya la has contactado o solamente pensaste que a esa persona le puede interesar el producto o el negocio? ¿Ok? Entonces ahí vas marcando como los pasos. Compra, por si es que a lo mejor pues compró su kit, pero ya, o a lo mejor te quiso comprar un aceite y se empeñó y dijiste, bueno, pues te vendo un aceite caro y se acabó, que también se puede hacer. Ya, es una opción también, ¿no? Y entonces ahí lo pones también, pero bueno, ya sabes que le interesa, ya sabes que lo puedes volver a contactar y que en el momento en el que salga algo que le interese o en el momento en el que le hables de aquello que realmente la persona necesita, pues entonces ya va a hacer clic y ya se va a inscribir. La siguiente sería invitación, si ya la has invitado a alguna clase intro. Inscripción, ahí ya vas a poner si ya la inscribiste. Luego tienes que marcar si ya le has hecho el open box. Si luego, después del open box, la consulta de bienestar, si ya está hecha. Y también yo te diría que aquí añadas cuáles son sus intereses, porque pues al principio vuelvo a lo mismo. Cuando estás el primer mes y tienes dos o tres personas, pues te acuerdas de la historia con pelos y señales. Pero cuando ya has hablado con 500 personas, es un poco más difícil que te acuerdes de todo. Y luego también es un poco desagradable que cuando una persona te ha contado un tema delicado de salud, tanto física como mental, y tal, y ya pues se ha abierto y te ha explicado lo que le pasa y todo luego no te acuerdes de los datos y le tengas que volver a preguntar. A ver, no es el fin del mundo, pero es mejor si tú ya tienes esa información y cuando le vas a contactar a esa persona, pues ya vas con otra predisposición, ¿no? Y para ti también te sientes más cómoda cuando ya sabes de qué puedes hablar con esa persona y todo eso. Después de la consulta de bienestar, viene la LRP, entonces aquí anota si ya tiene abierta su LRP, si no, cuál es la principal barrera que tiene para abrir la LRP, si es el gasto mensual, si es el envío, si es, no sé, lo que sea. Ahí puedes poner las objeciones que tenga y cómo se te ocurre que las puedes trabajar
para que abra su LRP y se beneficie de todas las ventajas que tiene. La siguiente columna después de la LRP sería PEC, o sea, el programa de educación continua. Y entonces ahí pues puedes anotar si ya lo ha hecho, si está en ello, si ya se le mandó su regalo de cuando terminó el programa. Y luego la última casilla que se llama PEC es el programa de educación continua para negocio. O ahí le puedes poner negocio o lo que sea. Entonces ahí tú anotas si esa persona está interesada en el negocio, si ya está en ese grupo, si ya estás trabajando con ella y todo eso. Entonces, a mí me gusta mucho esta herramienta porque puedes acceder tanto sea desde tu ordenador o computadora o laptop o como lo quieras llamar, o también desde tu teléfono. Es muy cómodo acceder. Como está en la nube, se guarda automáticamente, con lo cual no tienes ese miedo catastrófico de que se te vaya a perder toda la base de datos y no tengas que hacer, ¿no? Y luego también es muy cómodo que se puede ordenar, se puede filtrar. La verdad que no es difícil utilizarlo, es bastante sencillo y tiene muchas ventajas porque se puede jugar mucho con esto. Las columnas, pues yo he puesto aquí las sugerencias según mi experiencia de uso, pues lo que mejor me ha venido, ¿no? Hasta ahora, pero en realidad puedes poner las columnas que quieras. Entonces es muy adaptable a la medida de tus necesidades. Y, y en un momento determinado, si lo llegas a necesitar, incluso lo puedes compartir con alguna persona de tu equipo. Si es tu base de datos, a lo mejor no vas a querer, pero por si acaso lo llegas a necesitar o a lo mejor tienes otro usuario, lo que sea, pues lo puedes compartir también. O sea, es difícil que se te pierda toda esta información, es muy difícil. Vale, entonces ahora vamos a por la última manera de manejar toda esta base de datos. Y esta es personalmente la que más me gusta, pero sé que es un poquito más complicada. Entonces, esta voy a explicar lo que es, voy a dar mis recomendaciones, pero no voy a entrar en profundidad en cada una de ellas porque en realidad mm, si quieres usar alguna de estas herramientas, tienes que entrar y aprender a usarla. Y para aprender a usar cada una de ellas sería una clase, no, una masterclass de cada una, ¿vale? Porque las herramientas de CRM, que se traduce al español como gestión de relación con el cliente, em, son muy polivalentes, ¿no? Pueden servir para muchísimas cosas, pueden servir incluso para automatizar cierto tipo de tareas y tal. Entonces, son muy eficaces con la gestión de los proyectos y tal, pero luego el uso sí que se necesita, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Necesita un poquito más de habilidad, ¿no? En el manejo de estas herramientas para sacarle todo el partido que tienen. Y luego otra objeción a lo mejor sería que casi todos los programas tienen una versión gratis en un principio y luego tienen una versión de pago. Algunos tienen una versión gratis que dura unos días y luego ya tienes que pagar y otros son gratis, lo básico, pero en cuanto que quieres un poquito más, ya tienes que pagar. ¿Ok? Entonces, aquí te quiero hablar de tres herramientas principales que son las que yo he usado y que me parece que son las más. Trello y HubSpot son bastante conocidas, SmartSuite no tanto, pero te la quiero mostrar porque es gratis y es bastante buena. Entonces, la primera que es Trello, pues seguramente la has visto, la has manejado, es muy fácil. Aquí es una herramienta en la que tú ves los tableros, entonces estas pestañitas, cada una de ellas se puede mover de un tablero a otro cuando ya lo hayas terminado de trabajar en una lista, pues lo puedes mover a otra. Y la verdad que está bastante bien, incluso te permite añadir miembros. La versión gratuita es bastante buena. No es que necesites así ya cuando se trata de manejo de empresas grandes o algo así, yo creo que ya, o proyectos un poquito más complicados, yo creo que ahí ya sí que hace un poquito de falta a lo mejor la versión de pago, pero con la versión gratis,
se puede manejar muy bien. Ahora, ¿qué pasa con Trello? Puedes manejar como proyectos o algo así, pero como base de datos para prospectos, a lo mejor no tanto porque si tienes que hacer una tarjeta, creo que se llama, una tarjeta para cada persona, para mi gusto, cuando tengas muchas, es un poco lío. Pero bueno, la verdad que es una herramienta muy buena cuando uno está acostumbrado también, además le saca mucho partido. Aquí he puesto el enlace a un vídeo de YouTube donde la verdad que lo explica muy bien cómo empezar a utilizarlo. Así que como decía, como yo ahora voy a compartir el PDF y tal, pues quien quiera profundizar un poquito más y descargarse, ver el vídeo y descargarse Trello y todo eso, pues lo puede hacer. Está muy, muy bien explicado. Entonces, esa sería, por un lado, la primera herramienta de CRM. La siguiente es HubSpot. Aquí he puesto el link a la página web de HubSpot. Así se ve el tablero principal, el de los contactos. Y aquí, pues tú le puedes poner qué tiene de bueno, que puedes bajar todos tus contactos del teléfono, por ejemplo, y los subes a esta plataforma y entonces puedes trabajar con ellos. Con lo cual, en nuestro trabajo esa característica es súper interesante porque no los tienes que subir todos a mano, sino que automáticamente lo puedes hacer. El proceso es un poco así, no es tan complicado, pero bueno, tiene varias fases y tal. Pero bueno, para explicar un poquito, pues lo más potente que tiene esta herramienta para mi gusto, ¿no? Entonces tú puedes tener ahí todos los contactos de tu teléfono y luego irle poniendo qué es lo que hiciste, qué es lo que no. Encuentro que las etiquetas son difíciles de personalizar y también la versión básica está bastante bien, pero en cuanto quieres hacer algo un poquito más ya hay que pagar. Entonces, yo en concreto, esta herramienta la he intentado utilizar, pero no le he encontrado no le he encontrado la gracia. No, no he terminado de casar con ella. Entonces, la pongo aquí porque hay mucha gente que ya la utiliza y que le va muy bien con ella y es una opción muy buena para manejo de prospectos. Además, se puede automatizar con Mailchimp, si no me equivoco, para enviar también si tienes alguna newsletter o lo que sea, pues lo puedes sincronizar para que te ayude a automatizar ese proceso para enviarle los mensajes, ¿no? A tus prospectos o a las personas que se han inscrito contigo. Yo creo que esta herramienta ya sería para organizaciones que están un poco más avanzadas, ¿no? Que tienen más miembros y todo eso. Y luego, por último, la que yo estoy utilizando en este momento y la verdad que estoy muy, muy, muy contenta de estar utilizando, se llama Smart Suites. Es una herramienta de CRM gratis en la que tú te puedes hacer tu propia plantilla y lo puedes organizar como tú quieras. A mí me gusta mucho que se puede personalizar todo. Entonces, por ejemplo, yo aquí he clasificado mis contactos por activo, en espera o primer contacto. Aquí veis que tiene un cliente, aquí tiene 4 clientes, aquí tiene 45. Entonces, aquí lo vas a desplegar y vas a ver el listado de todas las personas. Y en cada persona, cuando le das un doble clic, vas a ver esta ficha, ¿no? Entonces, tú tienes toda la lista de los contactos, le das y se te abre una ficha que obviamente tú vas a tener que rellenar. Esto es un trabajo que hay que hacerlo cada día. Entonces, al abrirla, tú vas a tener ahí pues el nombre y el apellido y también el estado en el que está tu relación con esa persona. También puedes poner si te ha traído referidos, si la has conocido en Instagram, si la has conocido en Facebook, no sé, la puedes poner las cosas que tú quieras, si qué kit compró, o sea, eso también lo puedes ver en la oficina virtual, ¿no? Pero a lo mejor esta es más fácil, es más friendly, es más bonito para ver, es más amigable. A mí desde luego me sirve mucho, me está sirviendo muchísimo. Y como te digo, hasta ahora, de todo lo que yo la he estado utilizando, es todo gratis y funciona muy bien. En cuanto a automatizaciones y a sincronizaciones, ya
no lo estoy utilizando todavía, pero a nivel de la organización que yo tengo hoy en día, me sirve bastante bien. Y, y sobre todo esa organización que hay al principio, ¿no? Que está todo así, lo puedes ir viendo, pues bueno, hoy quiero hablar con estas personas con las que nunca hablé. Entonces le das ahí y te sale toda la lista de los prospectos que tienes pendientes para contactarles. O de las personas que ya están inscritas pero no tienen abierta la LRP, pues ya las tienes todas y ahí puedes escribir, porque que la oficina virtual de doTERRA está muy bien porque tú puedes ir ordenando y todo y está actualizada si tienen el RP o si no, pero tú no puedes escribir lo que tú has hablado con esa persona, que en mi caso, que o se me olvidan las cosas o simplemente es que no tengo retentiva para tantas personas con las que hablo, escribirlo todo, o sea, mantenerlo todo en la cabeza, pues ahí me viene muy bien porque lo escribo. Y luego cuando hablo con esa persona, pues ya sé lo que he hablado antes con esa persona, ¿no? Entonces como que tiene un poco más de seguimiento, ¿no? Entonces, estas son los otros campos que yo le puse a la ficha de cada persona. Eh, los engagements, que serían pues las veces que he hablado con esa persona, o tipulín, porque bueno, pues yo en lo personal también le he añadido los tipulín de reflexología o de masaje que haya hecho, ¿no? Entonces, como se puede personalizar, como decía, pues es bastante útil. Rosana dice que Trello es muy, muy amigable, ¿cierto? Trello, la verdad, yo lo utilizaba hace algunos años y la verdad que está bastante bien, es muy fácil de utilizar. Creo que lo mejor que tiene es eso, que es muy fácil y que puedes ir llevando ¿cómo se llama? Las pestañitas de un sitio para otro, está muy bien. El problema que yo le veo es cuando llevas a lo mejor, cuando estás alimentando ese tablero con unos 500 contactos, cómo se ve. Eso es lo que ya no sé cómo de bien se vea. Entonces, yo por eso me decidí por esta otra herramienta. Pero bueno, pues cada uno lo que mejor le convenga. Yo creo que aquí lo importante es que no importa qué método elijas, así sea, pues como decía, un archivador de unas cuantas hojas, lo importante es que lo trabajes, que lo tengas, que lo revises, que lo vayas mirando, que estés pendiente de eso, porque si no, es una pena que te haces todo el esfuerzo por contactar a una persona, porque te den el teléfono de alguien y te dice, sí, llámame en un mes, porque a lo mejor en un mes es cuando es la oportunidad. A mí me pasó, a mí cuando yo la primera vez que me interesé y tal, en un primer momento yo no podía en ese momento comprar el kit. Tenía que comprar, o sea, no era ese el momento, necesitaba esperar un poco por motivos económicos y tal, necesitaba esperar un poquito. Entonces, cierto, yo también estaba pendiente, pero también Batsheva estaba pendiente y también la persona que me escribió, Rachel, estaba pendiente. Entonces, pues me hicieron ese seguimiento y aquí estoy hoy en día, ¿no? A lo mejor si no me hubieran mandado ningún otro mensaje, yo hubiera dicho, bueno, pues, ya comprar los aceites en otro sitio. Entonces, para que no pasen ese tipo de cosas, es muy importante que hagamos un seguimiento. Y para hacer el seguimiento, tú tienes que saber a quién le vas a hacer el seguimiento, porque si no te vas a sentar por la mañana delante del ordenador o te vas a sentar en el sofá con el teléfono y, bueno, a ver, ¿a quién le hablo hoy? Lo puedes hacer, pero tiene mucho más sentido que lleves un orden. Entonces, en conclusión, como os estaba diciendo, puedes elegir el método que mejor se adapte a tu situación, a tu conocimiento, a las herramientas de las que dispongas, porque a lo mejor no tienes ordenador, estás solo con el teléfono o lo que sea, pero elige alguno de los métodos para tenerlo organizado y tienes que actualizar y tienes que alimentar la base de datos a diario, aunque sea poner uno de un detalle, de alguna cosa, pero es muy importante porque también para ti tú vas a sentir que hiciste algo ese día. Y también, pues obviamente a nivel del negocio, no hay color. O sea, si cada día estás alimentando la base, estás hablando con personas nuevas, estás actualizando la información que tienes, va a ser muchísimo mejor el avance que vas a tener que si no lo haces. Y luego, por último, un consejo que te doy es que te asegures de que sea lo que sea más práctico para ti, lo que siempre tengas a la mano para modificar y para actualizar, porque muchas veces te va a dar pereza, porque es normal, porque a todos nos da pereza. Entonces, si es
herramienta que no te gusta tanto o que solamente la puedes manejar si te sientas en el ordenador que tienes en esa habitación y si lo puedes utilizar solamente a tal hora y tal hora porque está ocupado, entonces es mucho más difícil que lo vayas a hacer. Elige una herramienta que tú siempre vayas a tener a la mano. Por eso recomendaba mucho el Excel de Google, porque pues siempre puedes acceder desde el teléfono, desde cualquier ordenador. Entonces es un poquito más útil. Con Smart Suite también puedes acceder desde el ordenador y también desde el teléfono, con HubSpot también, y si no me equivoco, con Trello también. Entonces, sea cual sea la que tú elijas, pues te pones la aplicación en el teléfono o te aseguras de que la aplicación tenga versión para el teléfono o algo de tal manera que tú siempre puedas acceder, para que tú siempre tengas esa base de datos pues actualizada y a la mano. Así que bueno, eso es todo por mi parte. No sé a vosotras qué os ha parecido, si no sé si es demasiada información. A ver, Esther, también me pareció Ujú, súper atinado porque no has, o sea, has como quedado súper claro y práctico para que tipo alguien que no sabe cómo gestionar ujú, sus clientes, pues pueda elegir de estas opciones que nos has brindado, ¿no? Y además con esos tips de cómo segmentar un poquito más el avance que van teniendo los ujú. prospectos es ideal, ¿no? Así que a mí sí me ha gustado. De hecho, yo, por ejemplo, sí, al comienzo, creo que todas empezamos, ¿no? Con el papelito y la lista y los Sí. renglones, ¿verdad? Hasta que pues sí, pues no te topas con que tienes que hacerte un mínimo de 50 personas. Entonces ya uno comienza a como a imaginar qué puedo usar. Y ahí pasas de repente al Excel, y hay Mm, personas que se pueden quedar con el Excel, no hay ningún problema. Lo que decías que es súper importante es que debe ser algo que literal, o sea, lo pongamos en práctica todo el tiempo, porque si vamos a tener algo, hay una lista con la antigüedad que pasan los días y no la actualizamos, no la revisamos, pues de nada nos sirve. Eso es mm. básico de básicos. Así que Sí, estás totalmente. Yo creo que sí, que eso es lo más importante, que todos los días se le dé una vuelta, aunque sea, a la lista que todos tenemos o los a esas días. personas que dijiste, ah, la tengo que contactar en algún momento, porque es que si no se va de la cabeza. O sea, todos tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimo en la Ajá. cabeza. Entonces, si no lo tienes, no lo vas haciendo día con día, se te pierde eso. Y de todas maneras, ¿qué otra cosa hay que hacer para crecer el negocio si no es contactar con gente y si no es actualizarles y tenerles al día, estar en contacto con las personas? Eso es también lo bonito del negocio de doTERRA, que consiste en estar en contacto con personas. 100%. Y no solamente con, claro, con los prospectos que aún no están. De hecho, Claro. con los mismos clientes. O sea, Ujú, ¿no? Una persona que ya compró, pues, la parte 2 de las clases importantes, Open Box, consulta de bienestar. Pero aún así, o sea, ya, ¿qué tal si hizo consulta de bienestar, Open Box, ya hizo también el PEC? Pero de repente sigue teniendo retos de salud y entonces tener como que un pequeño historial de todas las eso es. cosas que necesita y Mm, entonces tengo temas para cuál seguir sugiriéndole, para seguir en claro. contacto, cualquier cosa importante que te mencionen, que Mm, sea, o sea, importante para seguir manteniendo ese contacto, porque es súper importante. A veces pensamos, ya, ahora qué le digo, ¿cómo estás? Pero resulta que claro. de repente, pues, hay algo importante que sí necesita y entonces sí está bueno apuntarte esos detalles, ¿no? Súper importantes. Sí. Es que es lo que decía, en la oficina virtual es verdad que puedes mirar absolutamente todo, pues la dirección de la persona, si la necesitas para algo, las compras que ha hecho, qué le falta, qué no le falta, pero no puedes anotar cuáles han sido tus conversaciones con esa persona, cuáles Claro. son sus inquietudes. Entonces, pues es algo que es necesario para hacer un buen seguimiento. Y yo siempre, tanto en las herramientas de CRM como en Excel, diría casi que si quieres hacer también una etiqueta, si quieres también una libreta, llévalo hasta el final. O sea, llévalo hasta que la persona, si tiene la noción o la idea de querer hacer el negocio, que tenga ahí su casillita para que tú le puedas poner ahí, me dijo que quería y o empezó a hacer el negocio o lo que sea,
porque ese es todo el proceso, no quedarse a la mitad, no quedarse en se inscribió, ya, no. No quedarse en la consulta de bienestar, no quedarse en la LRP, no, llevarlo hasta el final siempre, porque nunca sabemos quién va a querer hacer el negocio. Entonces, me parece muy importante meterle también esa información. Así que bueno, no sé si alguien se quedó con alguna pregunta. ¿Qué os pareció la información? Yo te quiero dar las gracias, a mí me pareció buenísima, yo no conocía de esas aplicaciones y pues es algo que me parece genial implementar en sus. Muchas gracias, Natalia. Sí, la verdad que es importante. Si alguien llega a tener alguna duda o lo que sea, pues como estoy en los chats, me podéis preguntar. No tengo ningún problema en ayudar a quien sea, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por estar aquí, por compartir un ratito. Nos vamos a seguir viendo por aquí en los chats, ¿ok? Así que bueno, os deseo a todas que tengáis muy buena noche o buen día, depende de dónde estéis. Gracias. Gracias, Bueno, con mucho gracias. gusto. Gracias, Esther. Bueno, bye.